Nada más, 10 horitas creo, para que empiecen oficialmente las fiestas patrias. Para algunos ya empezó. Para algunos ya empezó, sí. A las 3 abren varias fondas. Bien, partimos las noticias con una lamentable información. Al menos 6 sujetos participaron de un violento turbazo en la casa de un ex juez en la comuna de La Pintana. La víctima apoyó el uso de armas para defenderse frente a este tipo de hechos. Nico Krum, tú nos cuentas los detalles. ¿Cómo estás? Hola, Nico. Hola Robert, hola Sole, ¿cómo están? Buenas tardes. Un poco después de la 1 de la mañana sienten un fuerte ruido los miembros de este grupo familiar. Tú ya lo decías, Robert, en este caso hablamos del dueño de casa, del ex juez en retiro, Claudio Pavés, quienes sienten durante la noche un sonido bastante llamativo que los despierta derechamente, y cuando van a ver la situación se encuentran ya dentro de su propiedad con al menos 3 sujetos, uno de ellos quien apunta en este caso al juez en retiro con un arma de fuego, solicitándole de inmediato una alta suma de dinero, preguntándole por dónde estaban las joyas, dónde estaba la caja fuerte, y todo esto en una dinámica bien violenta, donde incluso parte de estos sujetos incluso lo agredieron a él, y de manera paralela, cuando otros sujetos también ingresaban a la casa, se encuentran de frente con el hijo de este juez en retiro, Claudio también, del mismo nombre que su padre, quien al ver sorpresivamente a estos sujetos reacciona enfrentándose con uno de ellos, botando lo que sería para ellos un arma que al momento de caer al suelo se habría desarmado, y en ese sentido para ellos podría ser un arma en este caso ficticia. Más allá de eso, una vez que ocurre ese hecho, los otros sujetos que presencian esto de inmediato arremeten en contra de él, lo golpean en reiteradas ocasiones con palos, fierros, y le generan heridas de consideración, son heridas visibles que más adelante detallaremos, pero todo esto desarrollándose también en el contexto en que intimidaban por supuesto también a este juez en retiro, que es una persona de avanzada edad, tiene 85 años, y también a su esposa, una mujer de 81 años, quien estaba en una condición médica compleja, puesto que hace poco había sido en este caso intervenida en una operación de una cadera, lo cual ya le generaba tener una movilidad un poco más reducida, y al momento de verse frente a estos delincuentes quienes la agredieron, la botaron al suelo, claramente terminó también con lesiones quizás de mayor consideración entendiendo su estado de salud. Mismo hecho también que le pasó en este caso al juez en retiro, quien si bien no estaba intervenido hace tan poco tiempo, sí, hace un par de meses había también sido foco de una intervención, de una operación, y quien también estaba todavía en proceso de recuperación, por ende su condición era más vulnerable aún. Los sujetos, si bien estuvieron un par de minutos dentro de la casa, una vez que ya registraron todo, prácticamente dieron vuelta a cajones, incluso buscando especies de valor, y que ya sustrajeron parte de los enseres personales, también elementos como celulares, computadores, incluso uno de los tipos deja un computador cuando intenta huir, y también ahí, cuando ya los sujetos llevaban varios minutos en el lugar, es el propio juez en retiro que les dice, bueno, ya tienen lo que querían robar, ¿por qué no se van simplemente? Porque ya la situación obviamente se estaba poniendo un poco más violenta. Pero para conocer detalles de este hecho, ¿qué les parece si vamos a escuchar ahora declaraciones de este juez en retiro, quien fue víctima de este asalto? Lo que yo sentí fue un ruido muy fuerte, como de temblor. Y cuando me levanto de la cama, entra un hombre con una pistola, tenía la luz prendida en la pieza yo todavía, me puso la pistola en la cara, y entró otro con un fierro y me amenazaba con pegarme en la cabeza si no le decía dónde tenía el dinero. Otros habían entrado en el dormitorio de mi hijo y lo estaban golpeando, y mi hijo se estaba defendiendo de los asaltantes. Fueron a la pieza de mi señora, y mi señora se levantó a ver qué es lo que pasaba, y el hombre también con una pistola la amenazó y le dio un empujón y la botó al suelo. Por lo menos vi actuar a 4. Eran todos muy jóvenes, armados con pistolas, rompieron todos los cajones, dejaron toda la ropa en el suelo. Un actuar muy violento, Nico. De hecho, en alguna parte del relato él también detallaba que cuando uno de los integrantes de esta banda estaba siendo excesivamente violento con la mujer del juez, otro integrante le dice, bueno, por favor, basta, no le sigas pegando, y trató de poner paños fríos a la situación. Tengo entendido también, Nico, que se sustrajeron elementos de alto valor sentimental, ¿no? Por ejemplo, unas joyas que una hija del matrimonio les había enviado desde el extranjero, ¿no?
Sí, entre otras cosas destacan algunos artículos que puede que no tengan un alto valor monetario, pero sí para ellos emotivamente podríamos decir son cosas importantes, que es lo que también a ellos ya le estaba colmando un poco la paciencia, y es lo que yo les comentaba. El mismo juez en retiro en un momento les dice a los sujetos, bueno, ya tienen lo que venían a buscar, ¿por qué no se van? Va a venir la policía. Pero sin duda también llama la atención lo que tú comentas, Robert, que acá también el hijo de este matrimonio, Claudio también se llama él, nos comentó que incluso uno de los sujetos le decía a este otro, quien había reducido a la madre, a esta mujer de 81 años, quien la había agredido también, que le dijo literalmente, oye, no vinimos a esto, enfoquémonos en lo que vinimos. Y ahí él quizás cambia un poco su actitud y se centra netamente en seguir sustrayendo especies. Más allá de eso, fue un hecho que duró varios minutos, fue bastante violento, ocurrió en un sector de la comuna de La Pintana, esto en calle Los Nogales, más bien alejado, en la zona más al sur, podríamos decir, de la comuna, donde después de cierta hora hay poca movilidad, poco tránsito, y por ende era difícil advertir la situación que estaba ocurriendo. No obstante, también hay cámaras en el sector que captaron, por ejemplo, parte de la huida de estos delincuentes, quienes se habrían mostrado un poco inexpertos en aquel momento, debido a que incluso el vehículo en el que escapaban no les encendía, tuvieron que empujarlo, incluso como se ven en las imágenes. Pero aparte de eso, habían algunas comunicaciones entre ellos que hacía pensar en este caso a las víctimas que eran personas jóvenes, no tan pequeños como se decía en algunos casos, que muchas veces hay literalmente adolescentes cometiendo ilícitos. Acá, si bien se hablaba de personas jóvenes, las víctimas decían que podían ser entre unos 20 a 25 años. Pero más allá de eso, es una situación compleja, sobre todo por la sensación de vulnerabilidad con la que quedan estas familias, sobre todo por la forma en que ingresaron estos sujetos en este modo de turba finalmente, y también quienes estuvieron en todo momento amenazando a las víctimas con armas de fuego. Respecto de ese tema, el magistrado en retiro incluso se refirió respecto a la posibilidad que él habría tenido si es que hubiera estado también preparado para defenderse en contra de estos delincuentes. Revisemos esas declaraciones. Por eso a veces uno piensa que son exageradas las autoridades cuando no permiten que los ciudadanos tengan armas para defenderse. Porque si yo hubiera tenido un arma para defenderme, le aseguro que no ocurre este asalto. Y tendríamos ahí adentro 3 o 4 muertos. Y que todos los chilenos debieran aprender a defenderse, porque lo demás es pura cobardía moral y política. Yo fui juez, fui ministro del crimen. Me correspondió luchar mucho contra los traficantes de droga de la legua. Nunca aflojé, nunca agaché el moño. Pero al día de hoy, los bandidos se pasean por los tribunales, y les aseguro que si yo hubiera tenido la posibilidad de disparar, de tener un arma, y no lo hice por no infringir la ley, porque podría haber obtenido armas. A todo el mundo andan ofreciendo vender armas. Bueno, acá lo que él comenta claramente también lo hace a propósito de su recorrido en el ámbito judicial, cuando estuvo también como persecutor, como también muchas veces le tocó tener en tribunales casos obviamente vinculados a la delincuencia. Y en este caso lo que él comentaba también es una situación que a muchas personas, cualquier otro chileno que haya sido víctima de un delito, también se le pasa por la mente considerar o pensar de qué forma uno le puede hacer frente a los delincuentes, situación que también converge un poco con la política, en este caso, que ha implementado el gobierno respecto de las armas en la sociedad, donde se busca de alguna forma ir erradicando la presencia de armas en las calles. Y ahí es donde también en este caso esta opinión que en este caso emitió este magistrado en retiro generó también algunas reacciones a propósito de lo que él decía. Si es que hubiera tenido un arma para hacerle frente a los delincuentes, la situación quizás sería otra. A propósito de esto, fue consultado también el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respecto a estas declaraciones y también al tema de las armas en nuestra sociedad. Vamos a revisar las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Uno tiene que empatizar con esas declaraciones, por cierto, y entenderlas en el contexto de lo que significa ser víctima de un delito violento. Pero en relación a este tipo de robos en lugar habitado, realizadas en grupo de modo violento, también denominado como turbazo, es un tipo de delito que ha manifestado cierta frecuencia en determinadas zonas de la ciudad. Tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones tienen 2 fuerzas de tarea que están vinculadas a las investigaciones de este tipo.
Los perfiles de las bandas están relativamente diagnosticadas y esto está dando origen a determinados tipos de intervenciones policiales. Conjuntamente con otras, la movilidad de ese delito también es un asunto que está siendo observado por parte de la policía y esa es la forma misma en que se está abordando esta situación. Un tema que nuevamente se instala en el debate, Nico, con las distintas miradas que existen al respecto. Ahora, volviendo a el asalto, entiendo que el hijo de este ex juez también entregó declaraciones y que además podríamos decir que fue tal vez el más afectado con el actuar violento de los delincuentes que perpetraron ese turbazo. Sí, lo comentábamos antes, Sole, cuando explicábamos parte del momento en que ellos se ven enfrentados a estos delincuentes, que casi ocurre de forma paralela. Por un lado, un grupo de estos sujetos va a intimidar a este juez en retiro y por otra parte los sujetos también van y se encuentran, digamos, de frente con el hijo de él, Claudio también se llama, quien al ver a uno de estos sujetos armados reacciona de una manera quizás un poco temeraria y trata de, en este caso, no sabemos si arrebatarle el arma o quitársela. Y ahí es cuando yo les comento antes que finalmente cae esta arma al suelo y termina por quedar finalmente en distintas partes. Es decir, era un arma que para ellos era considerada como ficticia. Y es ahí cuando no solo el sujeto que portaba este elemento, sino que también otras personas que estaban participando de este ilícito van y lo golpean en reiteradas ocasiones con palos, fierros, elementos contundentes directamente y finalmente no solo teniéndolo reducido les bastó a ellos, sino que también lo agredieron y prueba de ello también son las lesiones que a él finalmente le quedaron a propósito de este asalto. Tiene obviamente una contusión en su ojo que es bastante notoria, tiene también golpes en la espalda, distintos también golpes en otras partes del cuerpo, pero los sujetos claramente con él se ensañaron en ese sentido porque vieron que también era la persona que podría quizás haberles hecho de manera un poco más consistente, un poco más enfrentarlos, ¿no? Porque claramente pensando ya en el ex juez, también en su esposa, personas de más de 80 años, claramente había una diferencia ahí en términos de la fuerza que se podía ejercer y al verlo a él, obviamente con mayor posibilidad de defenderse, arremetieron en contra de él y lo golpearon, quien nos relató parte de estos hechos y quien también incluso se sumó a las palabras de su padre respecto al tema de las armas. Vamos a revisar las declaraciones de Claudio, el hijo de este juez en retiro, quien también fue víctima de este violento asalto. A eso de la medianoche estábamos nosotros acostándonos. De pronto sentimos un golpe que corresponde a la puerta de acceso principal y después la puerta de la casa. Fueron 2 golpes y en eso yo me levanté y me encuentro con 3 jóvenes, uno de ellos con una pistola que me encañona. La verdad que no pensé, solo le manoteé el arma y el tipo cayó en mi cama y traté de arrebatarle el arma y resulta que el arma era un arma de fantasía, un arma hechiza. El tipo pidió ayuda y llegaron otros tipos con unos fierros, me golpearon. Después de eso llegó un tipo con otra arma y ahí yo me di cuenta que esa arma de verdad era a lo menos una 38. Es impresionante, Nico, ver al hijo, cómo le quedó el ojo, la violencia con la que actuaron estos delincuentes. Y otra cosa también que destacábamos esta mañana y que nos llamó mucho la atención es que Carabineros, esto ocurre alrededor de las 2:30, 1 de la madrugada, ¿no? Pero Carabineros, tengo entendido que llega 5 horas después. Lleva incluso mucho después que los mismos guardias municipales para dar cuenta de lo que había ocurrido ahí. Estas imágenes ya que vemos en pantalla son ya muchas horas más después cuando hay toda la pericia de rigor. Pero en sí, después del acto, llegan 5 horas después. Y otra imagen llamativa que también revisamos ahí recién, Nico, que es que los delincuentes empujan el vehículo. Ahí está. En el momento en que tratan de llevárselo, vemos que comienzan a empujarlo después, antes de que llegara Carabineros ahí finalmente. Sí, respecto de la llegada de Carabineros al lugar, yo antes les daba cuenta un poco del sector donde ocurre esto. Esto es en calle Los Nogales, muy cerca de la avenida Santa Rosa, casi en su último tramo en dirección hacia el sur. Y es un lugar alejado, hay bastantes calles, sitios eriazos incluso, que están alejados un poco de la parte, podríamos decir, más céntrica de la comuna. Y es lo que también en este caso ellos reclamaban, que muchas veces se demoran en llegar las autoridades al lugar y posiblemente acá ocurrió un poco de eso debido a que hubo horas de posterioridad
velocidad con la que finalmente llegó Carabineros a este punto. Y respecto de lo que tú comentabas, Sole, claro, es el argumento, por ejemplo, para que en este caso el propio juez en retiro y también su hijo consideren que al menos podrían haber tenido un grado, en este caso, de inexperiencia estos delincuentes, debido a que se mostraban un poco erráticos en su comportamiento al momento de estar registrando la casa, pero sobre todo por este registro que los muestra ya en el momento del escape, cuando ellos ya habían sustraído gran parte de las especies desde el interior de esta casa, y que el vehículo no les encendía, no les partía el auto, y que ellos mismos tuvieron que empujar el auto para poder hacerlo andar y finalmente terminar escapando del lugar. Todo esto también como evidencia, sin duda, que está siendo recopilada por Carabineros en este caso, quienes por ahora van a continuar con la investigación, debido a que ellos también han estado haciendo una recopilación de evidencia del lugar, imágenes, y también, sobre todo, ir tratando de trazar alguna línea del trayecto de estos sujetos, tanto a la llegada del lugar, pero también en el escape, que, como decíamos, tuvo este momento que queda registrado en las cámaras, donde ellos mismos tienen que empujar este vehículo para poder lograr escapar del lugar. Quedamos atentos a este caso que ocurre, como decíamos, ahí en la comuna de La Pintana y que afectó a este ex juez, pero vamos ahora a cambiar